Listo, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Esta ya es nuestra cuarta y penúltima sesión. Vamos a hablar hoy todavía de temas funcionales con respecto a Scala. Y bueno, antes que nada, quiero pedirles una disculpa. Hay algo que no les comenté y que me mandaron un correo al respecto. Para poder utilizar los contenedores de Docker, necesitan ustedes instalar Docker. Entonces, voy a empezar con eso. Docker es un gestor de contenedores y ustedes necesitan descargar e instalar Docker Desktop. Aquí tienen distintas versiones, van a descargar para Windows. Se los voy a colocar en el chat. Si ustedes no instalan Docker, no van a poder ejecutar el comando. Me mandaron un correo con un pantallazo en donde abrían la terminal y trataron de ejecutar Docker, pero no lo encontraban. ¿Por qué? Porque hay que descargarlo e instalarlo. Una vez que está instalado, ustedes van a tener algo similar a lo que ven aquí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es descargar e instalar Docker Desktop. Los apuntes, sin embargo, son visibles directamente desde el sitio de GitHub. Si no pueden ejecutar el código, al menos lo pueden seguir. Aquí está, Pythonista P551. Hoy vamos a ver dos capítulos, colecciones y funciones de colecciones. Y la próxima semana vamos a hablar ya de escala de manera orientada a objetos y vamos a hablar un poco de escala compilado y vamos a hablar de SBT. Va a ser una pequeña introducción, no vamos a hablar completamente de SBT, pero sí que entendamos que escala nos permite utilizar un intérprete, que es lo que me interesa en este momento, ya que vamos a trabajar en un futuro cercano con Spark, pero también ustedes pueden generar sus jars para poder ejecutar los binarios, inclusive utilizar SBT o Maven para gestionar proyectos con escala de manera muy similar a como sucede con Java. Y bueno, entonces ustedes instalan Docker, necesitan tener esta aplicación funcionando y van a ejecutar el comando para abrir el contenedor. Abren una terminal y es docker run doble guión medio rm guión medio d guión medio v, la ruta en la que ustedes quieren que acceda el contenedor para poder guardar sus apuntes y la ruta en la que está ligado el contenedor. Estoy habilitando estos puertos para que pueda funcionar, en este caso es una instancia de Spark. La instancia se llama PySpark y esta es la imagen a partir de la cual se construye el contenedor. Se los voy a colocar también en el chat. Recuerden, la ruta en mi caso tiene diagonal Josech, porque ese es mi usuario aquí en Windows, pero ustedes pueden cambiarlo a su nombre de usuario dentro de Windows. Y bueno, pueden colocar en la ruta que ustedes quieran. Una vez que ustedes ejecutan este comando, se va a levantar un contenedor, este es su identificador, y vamos a poder cerrar inclusive la ventana
y trabajar en localhost. Localhost, 8 y la contraseña es Jupyter con J mayúscula. Tal como se ve aquí arriba, nada más que con J mayúscula. Se levanta el contenedor, estamos trabajando dentro del contenedor y en Work yo tengo el contenido ligado a mi máquina. En este caso estoy en C2 puntos, diagonal users, diagonal OSEC, y este es el sistema de archivos a partir de mi home. Nuevamente, para obtener los apuntes, lo que tengo que hacer es perdón, este no. Git clone. Aquí en código copiamos esta ruta. Y es la que vamos a utilizar. Déjenme copiarla para ustedes. En mi caso, como yo ya tengo este repositorio dentro de mi sistema de archivos, me va a marcar un error. Si les dice que si ustedes ya tienen el sistema de archivos y no hay modificaciones demasiado extensas en sus apuntes, lo que van a hacer es irse al directorio, en este caso es py551, y hago git pull para traerme los apuntes más recientes. Si ustedes saben ¿cómo se llama? Con Git, si hay algunos cambios que hacen que sea incompatible, ejecuten un Git stash. Las personas que no saben utilizar Git pueden eliminar o cambiarle el nombre al subdirectorio py551 y clonar. Hasta aquí hay dudas o comentarios. Recuerden, pueden hacer cualquier pregunta. Omití el tema de Docker. Yo daba por sentado que ustedes ya tenían Docker instalado en su máquina, entonces me disculpo. Necesitan tener instalado Docker. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me han podido seguir a lo largo de las capacitaciones y las sesiones? Muy bien, pónganmelo por favor en el chat si tienen algún problema. Y bueno, vamos a comenzar. Tengo una duda. Sí, Francisco. Para pedir que podemos solicitar al soporte que nos instale en Docker. Sí. Sí, la justificación es porque es necesario para esta capacitación. Sí, sí es posible. Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. De todas formas, bueno, también depende del cliente con el que estemos trabajando. En algunos casos tienen que pasar por ciertos requisitos de seguridad. Entonces, tendrían que pedirlo, necesitarían platicar con su líder. En el 80% de los casos la respuesta es sí, pero tenemos algunos clientes, sobre todo clientes bancarios, que a lo mejor no lo van a permitir. Entonces sería lo único, checar que tengan la autorización. En la mayor parte de los casos sí es posible instalar Docker, pero hay que corroborarlo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Me voy a Py551 y tengo las notebooks con los capítulos. Recuerden, si ustedes no pueden utilizar Docker, pueden seguir la capacitación directamente desde GitHub. El código no se ejecuta, pero lo pueden trabajar aquí. Es más, denme un segundo, déjenme hacer una prueba, rapidísimo. GitHub
Tiene, voy a loguearme. Ay. ¿Cómo era? Denme un segundo. Este soy yo, déjenme voy por mi password. Un segundo, por favor. Déjenme ver si lo puedo hacer. Es rapidísimo y vale la pena. Bueno, déjenme ver si es posible. Esto nos podría ahorrar también un poquito de tiempo. GitHub tiene una cosa que se llama Code Spaces. Code Spaces me permite tener una instancia trabajando en mi máquina, una instancia de máquina virtual, y les da hasta 60 horas al mes libres de uso de esta máquina virtual. Entonces empiezo y tengo, por ejemplo, esta de Jupyter Notebook. No, creo que no puede tener el kernel solamente tiene el kernel de Python. Bueno, es una lástima. Sí, creo que no soporta escala. Bueno, ni modo, fue un buen intento. En un segundito. Tengo que deshabilitarlo. Lo detengo porque si no me va a estar copiando. Si ustedes se fijan, les asigna 4 núcleos y 16 gigas de RAM, 32 gigas de almacenamiento. Y si no lo usan, no se los cobran. Déjenme ver si también permite utilizar Jupyter Lab. Pero creo que no puedo usar escala, ese es el único problema. De hecho, eso es algo que hay que comentar y es importante. Scala es el lenguaje de programación en el que fue creada una aplicación tan poderosa como Apache Spark. Sin embargo, la mayor parte de los proveedores que utilizan Spark y herramientas de ciencia de datos han adoptado primordialmente Python para poder hacerlo. Entonces, se van a encontrar que la mayor parte de los recursos que ustedes tienen en línea solamente utilizan Python y no utilizan kernels como Scala, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a cerrarlo. Bueno, fue un buen intento. Déjenme lo detengo para que no me cobren. Listo. Entonces, bueno, sí van a necesitar mi contenedor. Es muy importante, no sé, creo que alguien quería hablar. Bueno, es muy importante que se familiaricen con las notebooks. Las notebooks son las herramientas primordiales, sobre todo para ciencia de datos. Las vamos a encontrar de manera consistente cuando hablemos de ciencia de datos. Y bueno, todo este año va a ser particularmente sobre data. De hecho, Aldair, el siguiente curso de qué va a ser, no me acuerdo cuál es el siguiente, terminando este de escala. Déjame lo consulto el plan.
y ahorita te Ajá. pongo el nombre. Muy bien, gracias, porque sí, todo este año va a ser data. Empezamos con Scala para que se sientan cómodos y vamos, seguramente el siguiente curso es Apache Spark utilizando Scala, pero no me acuerdo muy bien si así es. Procuro que sean conocimientos incrementales a través de los cursos. Entonces, este es un prerequisito para el siguiente y así sucesivamente. La buena noticia es que tenemos videos. Sí, Leonardo, bueno, para empezar, Spark es Big Data. Se puede manejar sobre un clúster de Hadoop y yo calculo que para marzo o para abril ya estemos metidos en el tema de Machine Learning. De hecho, eso es bien importante. Este año, a lo mejor han escuchado ustedes a Ariel. Este año vamos a lanzar toda una serie de productos y soluciones basadas en inteligencia artificial y en Machine Learning. Entonces, queremos compartir esto y vamos a compartir el conocimiento. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar de colecciones. Scala tiene una biblioteca de colecciones bastante potente. De hecho, este es el gran diferenciador con respecto a Java o a Python. Scala es un lenguaje de programación funcional que contiene estructuras de datos muy complejas. La documentación de las colecciones se la van a encontrar ustedes aquí. Como ya les había comentado con anterioridad, estamos trabajando en la versión 2.13 de Scala porque me interesa que trabajemos con Apache Spark y esa es la versión que utiliza Spark. La más reciente, la versión 2. Como habíamos comentado anteriormente, hay una versión 3. Lo que están ustedes viendo aquí es la documentación de Scala. docs.scala-mediolang.org y aquí van a tener documentación. Está en inglés. Se los voy a colocar también en el chat. Y entonces aquí ustedes van a tener toda una serie de datos sobre las colecciones en Scala. Y me voy a regresar a estos diagramas. Como ustedes saben, Scala está basado en Java y Java está orientado a objetos. Scala también puede utilizarse con una... denme un segundito. Scala también se puede utilizar orientada a objetos, que es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Prácticamente todo es un objeto en Scala y nosotros vamos a tener superclases. De hecho, y es lo que vamos a ver también la próxima semana, vamos a ver lo que es un trait. Trait es una especie de clase abstracta, nada más que supercargada. A partir de la clase iterable, yo puedo tener secuencias, puedo tener conjuntos de datos y puedo tener mapas de datos. Y a partir de aquí, yo puedo tener secuencias indexadas, secuencias lineales, conjuntos ordenados, mapas ordenados e inclusive conjuntos de bits. Esta es la parte principal. Sin embargo, tenemos más colecciones. Entonces, a partir de iterable, tenemos set, map y sec. A partir de set, tenemos todos estos elementos. Los que están en azul son los que vemos aquí arriba. De sec, de las secuencias, yo tengo vectores, arreglos de secuencias, rangos numéricos, cadenas de caracteres,
rangos, y a partir de una secuencia lineal, yo tengo listas perezosas y colas. No vamos a ver todos estos tipos de colecciones, pero aquí ustedes pueden ver de lo que se trata. Tenemos colecciones inmutables y tenemos colecciones mutables. Ahorita les platico de qué se trata. Y otra vez, de iterable, tenemos este tipo de elementos. Como pueden ver, es toda una familia de colecciones. A ver, denme un segundito, déjenme leer. Jaime, cada semana Aldair está mandando por correo electrónico las ligas de los videos. Entonces, por favor, y esto es muy importante, lo que hace Aldair es revisar la lista de asistencia. A partir de la lista de asistencia, identifica los correos electrónicos y les manda el correo electrónico con los videos. Leonardo, ¿es mejor trabajar Spark con Scala que con Python? Son distintos, Leonardo. En realidad tú puedes intercalar Scala y Python y aprovechar lo mejor de ambos mundos. Es más, puedes utilizar para Spark, puedes utilizar Scala, puedes utilizar Python, puedes utilizar R, puedes utilizar Java inclusive o SQL, con lo que tú te sientas más cómodo. Y bueno, a mí me gusta mucho Python, utilizo Python desde hace muchos años, pero Scala tiene ciertas ventajas, sobre todo el tema del tipado estricto. En proyectos como en el SAT, estamos utilizando Spark y Scala. Es por eso por lo que estoy dando esta capacitación, porque sí hay una necesidad muy importante por parte de CIE, de tener gente que al menos conozca lo básico de Scala. Entonces, esa es la situación, pero la realidad es que el lenguaje con el que te sientas más cómodo es el mejor de todos. No hay un lenguaje mejor o peor, simplemente hay estilos de lenguaje. Entonces, bueno, todos estos son nuestros datos de colecciones, pero además, y esta es una gran ventaja, Scala es compatible con todas las colecciones que tiene Java. Lo vamos a ver al final del capítulo. A partir de esto, nosotros tenemos varios tipos de colecciones. Tenemos, por ejemplo, las principales que son listas, que son secuencias inmutables que representan una lista enlazada de elementos. Tenemos vectores, y aquí es en donde se vuelve interesante. Si ustedes pueden utilizar Python, pueden utilizar Java y Scala, pero la realidad es que Spark fue construido con Scala precisamente porque tiene ciertas estructuras de datos que fueron diseñadas específicamente para Big Data. Los vectores me permiten a mí tener un conjunto de datos con los que yo puedo hacer operaciones rápidas en memoria. Tenemos los buffers, en donde yo puedo tener en memoria una serie de estructuras de datos que puedo modificar. Y bueno, tenemos conjuntos y mapas, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos las listas. Denme un segundito, denme un segundito. Ok. Tenemos las listas, que son un conjunto ordenado de datos inmutables. Y aquí está, es una secuencia de elementos ordenados que pueden contener duplicados. Son de acceso eficiente al primer elemento, pero a los otros elementos puede ser lento. Nuevamente, una de las características de Scala es que puede optimizar el uso de la memoria.
Esta es otra de las críticas que se tiene con respecto a Python. Si ustedes utilizan Python, todo es un objeto en Python. Absolutamente todo. Lo mismo sucede en Scala. Y el manejo de listas de objetos en Python es bastante ineficiente. Es por eso por lo que ustedes tienen otros proyectos como puede ser Pandas o como puede ser SciPy, en donde ustedes por arriba tienen Python, pero por debajo hacen llamadas a Fortran para hacer operaciones de cálculo vectorial. En el caso de Scala, ya hay un tipo de dato por defecto llamado vector. Ahorita vamos a platicar de la inmutabilidad. Tenemos arreglos en el concepto de Java del arreglo y se encuentra en memoria. Tenemos una lista en memoria, el list buffer. Tenemos conjuntos, tenemos mapas y tenemos el elemento base que es sec, que es una secuencia. Tenemos un trait, como les comentaba, es una especie de superclase, a partir de la cual emanan el resto de los elementos. Sec es la clase base. Tenemos colas. Y entonces, ¿qué es una cola? Es una colección de elementos que sigue el principio del primero en entrar, primero en salir. Es decir, una secuencia que puede ser un stream de datos en donde el primer dato es el primero que se regresa. Y tenemos un stack que es al revés. Último en entrar es el primero en salir. Aquí ya no estamos hablando de streams. Y tenemos los iterables. Un iterable es parecido a sec. Es un elemento que me permite utilizar for y que muchos de estos elementos que tenemos aquí, de estos conjuntos, son iterables. Y entonces vamos a ver las colecciones principales. Solamente vamos a hablar de list, vamos a hablar de set y vamos a hablar de map. Las colecciones list son una de las estructuras de datos más fundamentales en la programación funcional y corresponden a una colección ordenada de elementos del mismo tipo. En algunos otros lenguajes, a list, tal como se identifica aquí, se les llaman tuplas. Son colecciones ordenadas de elementos, pero que son inmutables. Es decir, ustedes no pueden añadir o modificar o eliminar un elemento dentro de esta colección. La única manera de modificar una colección es una de dos, eliminándola o creando otra. Denme un segundito. ¿Cómo no lo ven a molestar? Acá está. ¿Y cómo creo yo una lista? Bueno, tengo list. Y entre paréntesis voy a colocar una sucesión de elementos que deben de ser del mismo tipo, separados por comas. Si yo quiero generar una lista vacía, utilizo nil. Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo. Tengo una variable llamada números, que es una lista de enteros. Que es esta de aquí. Yo puedo ser muy estricto y yo puedo decir esto. Vale, cadenas, los puntos, list, string,
Un segundito, déjenme lo arreglo. A ver si se me va. Un segundito. Perdón, se me fueron los corchetes. Tengo una cadena de un elemento y el elemento es hola. Si yo utilizo la definición de tipo, no puedo tener una lista de otro tipo que no está definido aquí. Me dice, encontré un booleano, requiere una cadena de caracteres. En un segundo, estoy checando quién es el tran, ya. Ya está. Nuevamente, una de las características que tiene Scala es que puede inferir el tipo de dato. Y entonces infirió que es una lista de enteros. Tengo una lista de strings. Aquí tengo distintos tipos de datos. Si yo quiero tener distintos tipos de datos, entonces es n lo que tengo. Es cualquier dato. Esto es un genérico. Entonces, infiero los datos y si me encuentro con múltiples tipos de datos, para cumplir con la condición, yo tengo n. Y bueno, nil es una lista vacía. Entonces, si ustedes tienen elementos de diversos tipos, es n. Ahora, ¿cómo accedo yo a los elementos de una lista? Yo puedo utilizar sus índices directos. El indexado comienza en 0. El primer elemento empieza en 0 y así sucesivamente. En Python, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo utilizar aquí. No. En Python yo puedo, cuando utilizo negativos, el índice va de izquierda a derecha y empieza en 0. En Python yo puedo utilizar números negativos y entonces empieza de derecha a izquierda. En este caso no se puede. Yo puedo utilizar también apply. Este método me regresa el elemento con índice 3. Cualquiera de estas maneras de acceder es válida. Tengo algunos métodos particulares para las listas. En el siguiente capítulo vamos a ver una gran parte de los métodos, pero vamos a ver head, tail, last e init aquí. Ahora, como también les comentaba,
Las colecciones son objetos. Existe un operador especial para los objetos que es el operador de propiedad. Tengo números, punto. Y aquí, cuando yo tengo el punto, le estoy indicando de que voy a acceder a una propiedad o a un método que le pertenece al objeto números. Una de las ventajas que tiene Jupyter y las notebooks es que si yo tecleo tab, me da una lista de métodos y propiedades de un objeto. Y aquí es en donde también hablamos del tema de los objetos en escala. En realidad, cuando yo utilizo operadores e inclusive algunas funciones, lo que estoy haciendo es llamar a algunos de estos métodos. Y entonces, por ejemplo, tengo este de reverse. Lo tengo sort. Sorted. Y así, yo en la notebook puedo revisar de manera muy rápida qué tipo de métodos tiene. No vamos a ver todos, solamente un par de ellos. Bueno, unos cuantos de ellos. Vamos a ver el método head. Como les habíamos comentado, como había comentado ahí en la matriz que tenemos aquí, list me permite acceder a elementos ordenados, pero solamente es bueno para acceder al primero y al último elemento. Si yo quiero un elemento intermedio, el uso de procesamiento y de memoria no se vuelve óptimo. Y entonces yo tengo head. Head me trae el primer elemento. Last me trae el último elemento. Tail me trae todos los elementos excepto el primero. E init me trae todos los elementos excepto el último. Como les comentaba, estas son las estructuras de datos principales. Ahora, estos métodos me regresan una lista nueva. Los objetos tipo list son inmutables, es decir, yo no los voy a modificar. A pesar de todas las operaciones, elementos es exactamente el mismo. Ahora, a lo mejor yo quiero un rango de elementos dentro de una lista. Yo voy a utilizar slice. Y aquí lo voy a hacer más claro. Trabajo con índices.
Y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo slice, índice inicial, M, índice final. Pero nunca voy a llegar a M. Es 1 antes de M. Vamos a verlo. Tengo mi lista, que es números, y yo voy a tomar del índice 1, es decir, el segundo, hasta antes del 4, o sea, el quinto. Me va a traer 2, 3 y 4. ¿Qué pasa según slice fuera de rango? Solamente me va a traer aquellos elementos que están en el rango. Obviamente, N tiene que ser mayor que M, porque si no, no me va a traer nada. Esto está mal. Tiene que ser de 2,3 o de 4,11. Si no, si N es mayor que M, me va a regresar una lista vacía. Yo puedo hacer iteraciones y búsquedas, y aquí es en donde entra el tema funcional. En ciertos lenguajes de programación, yo puedo definir el nombre de una variable. En el caso de Scala, el guión bajo puede ser utilizado como nombre de variable. De hecho, también en Python. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Tengo una expresión. Find me va a buscar el primer elemento que cumpla con esta expresión. El valor en turno dividido entre 2 y que tenga un residuo igual a 0. El primer elemento que cumpla con esta condición me lo va a regresar, es decir, me va a encontrar el primer número par. Va de izquierda a derecha. Y entonces me regresó 2. Yo tengo filter. Filter me va a traer todos los elementos que cumplan con esta condición. Me va a regresar un objeto list con todos los pares. Yo puedo utilizar un for dentro de un objeto tipo list. Al final de cuentas, y esto es bien importante, list es un iterable. Es una secuencia iterable. Vamos aquí. Iterable, secuencia lineal. Aquí está list. Eso significa que yo puedo utilizar un for. Ahora, yo les comentaba de que el for y el while y algunos elementos, aun cuando existen dentro del lenguaje, no son muy utilizados. ¿Por qué? Porque yo tengo otros elementos. Por ejemplo, tengo for each, que lo vamos a ver más adelante. Yo voy a aplicar una función a cada elemento de números. For each lo que va a hacer es ejecutar la función, pero no va a regresar absolutamente nada. Vamos a regresar al tema de la programación funcional. Cuando yo hablo de programación funcional y de lenguajes de programación funcional, he sido insistente. Una función lo que va a hacer es, va a tener una entrada por medio de argumentos y va a regresar algo, va a hacer operaciones y va a regresar algo.
Una de las condiciones del lenguaje funcional para que sea conciso, para que sea estable, es que las funciones no deben de conllevar efectos secundarios. Un efecto secundario es cambiar el estado del programa. Y déjenme hago un paréntesis aquí que lo platicábamos al final de la semana pasada. Existen múltiples paradigmas de programación. Déjenle, le pido ayuda a ChatGPT para que me conteste eso. Y antes de que ChatGPT me conteste, yo les voy a decir mi interpretación. Existen diversos paradigmas de programación. Tenemos procedimental, tenemos lenguajes de programación orientado a objetos, tenemos funcional, tenemos distintos lenguajes. Los lenguajes de programación y los paradigmas en particular se enfocan en qué cambia dentro del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de lenguajes procedimentales, lo que cambia es el estado de las variables. ¿Qué es el estado? El estado es el valor en cierto momento de todas las variables del programa. Entonces, en lenguajes como en C o como en Fortran o como en COBOL, el estado de las variables del programa es lo que define el estado en general de este sistema. Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, el estado que se modifica es el de las propiedades de los objetos. El programa no se modifica, no hay variables a modificar, sino las propiedades de cada uno de los objetos definidos en el sistema. En el caso de la programación funcional, lo que se modifica, y esto es bien interesante, es el estado de las funciones, no de los valores ni de los elementos, sino que las funciones son las que se modifican. Y entonces tenemos imperativo. El lenguaje imperativo describe qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo se ejecuta? Eso es otra cosa. Y entonces tenemos algunos lenguajes imperativos, YAML, aun cuando no es un lenguaje Turing Complete, YAML puede ser un lenguaje imperativo porque describe lo que va a ocurrir. Perdón, el imperativo es el cómo, me da la serie de pasos, es el que describe algoritmos. Declarativo es el que indica un estado o una ejecución y el intérprete o el compilador se encarga de que lo que se describe se ejecute. Orientado a objetos, en donde nosotros tenemos clases y los objetos y lo que cambia es el estado de los objetos. Funcional es declarativo, pero las funciones son elementos de primera clase. Los datos, por lo general, son inmutables. Hay una gran recursión. Tenemos el paradigma lógico, en donde estamos hablando de, por ejemplo, SQL, donde hay reglas lógicas. Lenguajes concurrentes, en donde tenemos múltiples procesos. Y hay todavía más paradigmas de programación. Un lenguaje funcional 100% puro, como puede ser Haskell, o como puede ser Erlang, o como puede ser Common Lisp, nunca va a aceptar valores mutables. Scala es un poco más abierto. Esto dice, bueno, sí, prefiero las colecciones mutables, pero también, perdón, inmutables, pero también aceptó cierto tipo de colecciones que son mutables. Al final de este capítulo voy a platicarles sobre la mutabilidad. For each
tiene un efecto secundario. ¿Qué es un efecto secundario? Es cuando yo cambio el estado de algo. Cambiar el estado de algo es, por ejemplo, guardar en una base de datos. Cambiar el estado de algo es, por ejemplo, afectar la salida estándar con println. For each se utiliza para ejecutar algo que va a cambiar el estado de algo en particular. Tengo una función que va a cambiar el estado. Esta función tiene efectos secundarios no en el programa, sino en aquel elemento al que yo voy a afectar. Y entonces tengo una función que va a afectar el estado de mi salida estándar. Si yo utilizo for each, y le digo que solamente regrese algo, la única diferencia que tengo aquí es que aquí hay un println y aquí no hay un println. Cuando yo hablo de una función, aquí estoy definiendo una lambda que recibe el argumento, el elemento de valores en el parámetro número y va a regresar número multiplicado por 2. For each no me regresa nada. For each se va a utilizar en funciones en donde existan efectos secundarios. ¿Queda claro el concepto de efecto secundario? La programación funcional no admite cambios dentro del programa que no sean las funciones. Los valores son inmutables. Si cambia el estado de los valores, no va a ser dentro del sistema que se creó con el lenguaje funcional, sino que va a ser en una base de datos, va a ser en la salida estándar, va a ser en un archivo. En memoria, la ejecución del sistema no se ve afectada con un efecto secundario. ¿Queda claro el tema de los efectos secundarios? Gracias, Anuar. Y esto conlleva otras cosas que hablan sobre la estabilidad de la programación funcional. Si yo no tengo efectos secundarios, entonces no voy a tener tampoco efectos inesperados en la ejecución de un programa. Entra algo, se procesa algo, sale algo. Y esto yo lo puedo replicar cuantas veces sea necesario. Y no solo eso, sino de que siempre que meta el mismo valor, si no hay efectos secundarios dentro de la función, voy a recibir siempre la misma salida. A ese concepto se le conoce como idempotencia. La propiedad para realizar una acción determinada varias veces y aún así conseguir el mismo resultado. Entonces, cuando nosotros hacemos programación funcional, tenemos un sistema que es muy consistente, un sistema que no tiene efectos secundarios, así debe ser diseñado, y que además es idempotente. Siempre que meta los mismos argumentos, voy a tener el mismo resultado. Esto lo hace maravilloso para Big Data. Bueno, aquí hay que hablar del rendimiento otra vez.
list no es tan eficiente como, por ejemplo, array buffer o vector. Tengo otras colecciones como map, en donde yo tengo una clave y a la clave le asigno un valor. Las colecciones map pueden ser mutables o inmutables. Por defecto, son inmutables. Bueno. Números, a pesar de todo, de todas las operaciones que hemos hecho, números se conserva idéntico. Yo no puedo hacer, por ejemplo, de números el elemento con índice 2 igual a 3, me va a mandar un error. No me permite hacer este tipo de cosas. Yo necesitaría generar una concatenación. Recuerdan los operadores que vimos. Tengo la lista números, le estoy añadiendo otro elemento de la lista. Y esto es una nueva lista. Otra vez, se genera un objeto totalmente nuevo. Los objetos tipo list son inmutables. Y entonces lo que tengo que hacer es nuevos números. Y entonces tengo una nueva lista. Bueno, volvemos a las colecciones map. Yo puedo tener un mapa en donde Francia es mi clave y el valor es de París. España es la clave, Madrid el valor. Japón es la clave y Tokio el valor. Tengo pares clave-valor. ¿Cómo accedo a un valor? Paréntesis y la clave. Y aquí es en donde yo tengo la opción de tener mapas inmutables o mapas mutables. Por defecto, el intérprete no maneja mapas mutables. Yo tengo que importar el tipo de mutable. Esto está dentro de estos apuntes. Si yo quiero generar un buffer mutable, tengo que buscar en escala el paquete colecciones mutable y array buffer, por ejemplo. Si yo utilizo los mapas por defecto, son los mutables. Yo puedo hacer varias cosas. Puedo importar directamente y entonces voy a sustituir la clase map por una mutable.
O puedo hacerlo como está aquí y me traigo todo. Importo map. Genero un mapa mutable. Y entonces yo puedo añadir elementos. Lo que voy a hacer es añadir la clave 4 con valor 4. Yo puedo utilizar también el for each y el for. Y fíjense qué interesante, hash map. Hash map es un tipo de datos de Java. Ay, perdón. Disculpen, la regué. Aquí está. Y según esto, sí, ahí está. Perdón. Y entonces me trae los pares clave-valor. Yo tengo una colección que es set. Set corresponde a conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Son una secuencia no ordenada, es decir, no la puedo llamar una por una, no tiene un índice, no tiene una clave, sino que es un conjunto como tal y se maneja de esa manera. Un conjunto es una colección de elementos no indexables que son únicos. Aquí tengo un set, una colección de elementos únicos. Si ustedes se fijan, estoy repitiendo el 5. Como es un conjunto, todos los elementos deben ser distintos. Y si ustedes se fijan, aun cuando yo lo ingresé así, el orden es distinto. No se respeta el orden. Una de las características que tienen los conjuntos es que son mutables. Yo puedo añadir, por ejemplo, el 11. Ah, no, perdón. Aquí estoy haciendo operaciones. Disculpen, déjenme cerrar. Aquí está. Puedo eliminar. Quiero quitar el 3 de mi conjunto. Y nuevamente, los conjuntos tienen toda una serie de métodos.
Por ejemplo, count. Entre un entero. Bueno, meter una lambda. Ok, bueno, es un contador. Tengo que utilizarlo como contador, lo vamos a ver más adelante. Tengo un número de pertenencia. Conjunto de números contiene a 2. En este caso sí lo contiene. Contiene a 25, no lo contiene. Yo puedo realizar operaciones de conjuntos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, dos conjuntos A y B. Tengo unión. Y si mal no recuerdo, este es el operador de unión. Tengo intersección. Si mal no recuerdo, creo que era el menos. No, no me acuerdo. Déjenme ver los operadores, está un poquito más atrás. Creo que por aquí andaba, creo que es. Bueno, ahorita me acuerdo. Tengo algunos operadores que pueden ser utilizados para este tipo de operaciones. Y otra vez, por ejemplo, tengo diferencia y tengo si es subconjunto. Pero puedo tener algunas otras operaciones especiales de conjunto. Creo que no tiene superset. Aquí está el método este que les comentaba de unión. Bueno, por ejemplo, yo puedo convertirlo a otro tipo de dato. Por ejemplo, conjunto A, toList. Tengo métodos de transformación. Una cadena, pero si se fijan, aquí dice set. Tengo una gran cantidad de métodos y una de las características principales que tiene Scala es que yo puedo, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, puedo utilizar los métodos que ya existen, puedo crear nuevos métodos e inclusive puedo sobreescribir métodos de manera muy rápida.
Y aquí viene justamente lo que les platicaba de la inmutabilidad. La inmutabilidad es un concepto fundamental en la programación funcional y es una característica de que los objetos con los datos no pueden ser modificados una vez creados. Este principio, lejos de ser una restricción, es un pilar para el diseño de sistemas de Big Data en memoria. Porque cuando nosotros hablamos de Big Data, y es algo que hablo mucho, sobre todo cuando hablamos de arquitectura, yo voy a tener un conjunto gigantesco de información y datos. Por lo general, estos datos están en lo que se conoce como un data lake, que es, como su nombre lo indica, es un lugar en donde llegan todos los datos de manera cruda y se van acumulando, acumulando, acumulando. Absolutamente todos los datos que existen. Y tenemos a múltiples agentes o personas o aplicaciones trabajando con este conjunto de datos, con el data lake. Yo no puedo crear un data lake para todos los usuarios. Es más, si un usuario de repente se le ocurriera cambiar algo en el data lake, podría afectar los resultados del resto de los usuarios. ¿Qué es lo que hago? Hago inmutable el data lake. La única manera de cambiar un elemento en el data lake es eliminarlo. Y entonces yo tengo exactamente los mismos datos para todas las personas en un momento específico. Sin la inmutabilidad, yo podría tener variaciones en los datos. Cuando yo hablo de un data lake, en un momento específico, esos datos son idénticos para todos los usuarios y los sistemas que se están utilizando. La inmutabilidad también me permite tener estructuras de datos optimizadas. Me permite que haya consistencia, me permite que haya uniformidad en los datos. Es por eso por lo que la inmutabilidad es tan importante. Y en el caso de Spark, que es lo que nos interesa, por eso estamos aprendiendo Scala, tiene estas características, es eficiente en el manejo de los datos. En sistemas de diseños para manejar grandes volúmenes de datos, Apache Spark tiene una estructura llamada RDD, Resilient Distributed Dataset. Ese es el componente principal de Apache Spark. Es una colección de cualquier tipo de dato, puede ser texto, puede ser número, puede ser un binario, que podría ser una imagen, o podría ser un binario de, no sé, una grabación de audio o un video. Cualquier cosa está aquí. Los RDDs pueden ser compartidos, pero no pueden ser modificados. La base de Scala, perdón, de Spark, son los RDDs. Lo vamos a ver, yo creo que la próxima semana. Aldair, ¿sí pudiste averiguar cuál es la siguiente clase? ¿El siguiente curso? Y entonces, el componente principal de Scala se llama RDD, que es una estructura de datos basada en las colecciones inmutables de Spark, perdón, de Scala, a ver si me confundo, y es la base para Big Data, para analítica de Big Data. Nuevamente, la inmutabilidad garantiza la confiabilidad y tolerancia a fallos. La inmutabilidad, no sé qué pasó aquí, de los RDD, permite reconstruir cualquier parte del dataset en caso de pérdida o fallo. Esa es otra de las cosas que se utilizan muchísimo con respecto, sobre todo a los data lake. Y los data lakes que utilizan Delta, que también es un concepto que vamos a revisar cuando hablemos de Spark, es utilizar capas. Si es inmutable, lo que yo voy a hacer es tener capas sobre estos sistemas inmutables. Es algo muy parecido a lo que hace Docker. Tengo una base
Y todas las operaciones de escritura en el disco son una capa, y luego otra capa, y luego otra capa. Cada capa tiene un identificador. Y yo puedo regresarme a la versión inicial o a la versión que yo quiera en cierto momento de los datos. Cuando estamos hablando de sistemas como, por ejemplo, están con clientes de gobierno y nosotros tenemos dudas de si alguien modificó los datos de manera intencional, cuando utilizamos RDD y el concepto de Delta Lake, es imposible que haya falsificación. ¿Por qué? Porque siempre los datos originales van a estar ahí, siempre van a existir de manera inmutable, y lo que yo tengo son capas de historia que se van añadiendo y añadiendo y añadiendo. Pero cualquier modificación queda registrada en una capa. Y yo me puedo regresar al momento anterior de la modificación de esa capa. Es por eso por lo que la inmutabilidad hace que los RDDs se vuelvan confiables y tolerantes a fallos. Yo puedo reconstruir la información a partir de un punto por medio de las capas. Es relativamente fácil de usar y todos tenemos la misma información. Y otra vez, me permite la concurrencia y el paralelismo. Si es inmutable, por más que alguna otra persona quiera cambiar el dataset, no lo va a poder hacer y yo puedo entonces compartir no solamente con personas, sino con múltiples procesos el mismo tipo de datos. Ese es el secreto de Big Data. Lo que Big Data hace es particionar. De hecho hay un término en inglés que se llama sharding, que no es otra cosa más que fragmentar la información. Es decir, pequeños pedazos de toda la información son repartidos en distintas computadoras. Y estas computadoras ejecutan ciertas funciones. Una vez que terminan de hacer las funciones, van a conjuntar los resultados. ¿Cómo se hace esto? A través de cómputo concurrente y paralelo. En este caso es obligatoria la inmutabilidad, porque los datos en todo el sistema, de todo el clúster de cómputo, deben de ser exactamente los mismos para todos los nodos. Es ahí en donde la inmutabilidad brilla cuando hablamos de Big Data. Y por último, vamos a hablar de la integración de las colecciones de Scala con las de Java. Denme un segundito, por favor. Java es la base de la JVM y Scala funciona sobre la JVM. Esto implica de que existe compatibilidad. Yo puedo interoperar las colecciones de Scala con las colecciones de Java, y no sé si anda Ángel por ahí y Kai. Esto es algo bien importante. No solamente es compatible a nivel de bibliotecas, sino que las colecciones de Java y Scala son compatibles. Y entonces yo tengo las colecciones mutables, que habíamos visto lo del hash map. Y nosotros podemos utilizar los hash maps de Java. Este de aquí arriba es de Scala. Y este de aquí arriba es de Java. Y funcionan en el mismo contexto, no tengo que cambiar de lenguaje. No sé por qué no me coloca al fin el cierre de paréntesis. Entonces pueden utilizar de manera interoperable las colecciones inmutables de Java. Yo puedo convertir, por ejemplo, aquí yo tengo para vectores inmutables a vectores de Java. Y entonces yo puedo utilizar, ahorita estoy en Scala,
pero sucede al revés. Yo puedo importar las estructuras de datos de Scala dentro de mi programa de Java. Y entonces yo puedo reutilizar el código, hacer transiciones graduales, combinación de las ventajas que tiene un lenguaje sobre otro y mejoro el rendimiento. Debido a que están funcionando sobre la misma JVM, las estructuras de datos pueden ser compatibles. ¿Qué tal, Ángel? Buen día. Esto es bien importante, Ángel, porque entonces ya no necesitas ni siquiera importar cosas. Te vas directo a la referencia y trabajas con las estructuras de datos de Java. El día de la siguiente sesión vamos a importar bibliotecas de Java dentro de Spark, dentro de Scala, perdón. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? Muy bien, déjenme limpio esto. Y esta es la gran ventaja que tiene, por ejemplo, Scala. Esta compatibilidad, esta interoperabilidad, este poder utilizar Java y Scala de manera conjunta dentro de una aplicación, no la tiene Python, ni la tiene R. Si ustedes vienen del mundo de Java, tienen aplicaciones y bibliotecas de Java, lo mejor que pueden hacer, si están hablando de Spark, es trabajar con Scala. Porque entonces hacen reutilización. Con Python no sería posible. Y vamos a ver, no todas, pero sí algunas funciones que tienen que ver con colecciones. Y voy a utilizar listas. Aquí son ejemplos rápidos. Vamos a verlo. Una de las grandes fortalezas de las colecciones de Scala es que tienen una API bastante potente y les permite realizar operaciones complejas de manera muy concisa y expresiva. Entonces, ya conocimos algunas: map, filter, reduce y fold, y aquí las vamos a ver cada una de ellas funcionando. Map lo que va a hacer es aplicar una función a cada uno de los elementos y me va a regresar una colección a la que se le aplicó esta función a cada uno de los elementos. Filter va a evaluar una expresión. Otra vez tengo una función que me va a regresar un booleano. ¿Qué tengo aquí? Voy a tomar el argumento, el parámetro X, y voy a traerme aquellos elementos en donde dividir a X entre 2 me da por resultado 0, es decir, me va a traer todos aquellos elementos que sean pares. Tengo reduce. Reduce lo que hace es una agregación. Va a tomar cada elemento de una colección, va a tomar al primer elemento y le va a aplicar la función, va a tomar dos parámetros. Tengo un elemento inicial que va a ser el primer parámetro, se va a aplicar la función con el segundo elemento y el resultado se vuelve el primer elemento. Y luego sigue con el siguiente y sigue con el siguiente y sigue con el siguiente. Por ejemplo, esta función me define una sumatoria. Me va a hacer la suma de todos los elementos de un conjunto, de una colección. Reduce lo que hace es, aplica la función, el resultado se vuelve primer argumento y el siguiente elemento de la colección se vuelve segundo argumento. Saca el resultado y nuevamente, resultado primer argumento, siguiente valor, segundo argumento. Y entonces X se va incrementando y Y es cada valor. Fold es muy parecido a reduce. Fold lo único que hace es agregar un valor inicial. En este caso, en reduce, el valor inicial
es el primer valor de la colección. Con fold, yo defino cuál es el primer valor. El primer argumento. Sí, Ángel. Ahí, por ejemplo, con Fold, al elegir el primer elemento, va a ignorar todos los previos para esta como reducción. Pues más que ignorar los previos, te va a dar un valor inicial. Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? Hazme la sumatoria, pero el valor inicial de la sumatoria es 56, no 0. Y entonces es 56 más 1, 57. Más 2, 59. Más 3, 62. Y así sucesivamente. Colocas un valor de inicio distinto de 0. Eso es lo que hace Fold. Ok. Y... A ver, si quieres lo vemos. Déjame, me voy más abajo para que lo veamos. Tengo una lista. Map. Lo que va a hacer es generarme una nueva lista a la que le aplico la función a cada elemento. Filter va a buscar todos aquellos elementos que sean verdaderos al aplicar la función. Reduce empieza primero con el primer elemento, 11. Luego le va a sumar el segundo elemento, 2. El resultado es 13. 13 va a ser primer argumento y segundo argumento 3. Entonces ya es 16 y así sucesivamente. Ok. Ya, pero entonces tú especificas la función, ¿no? Que se le va a aplicar, que en este caso es la suma. Así es. Por ejemplo, aquí Ok. tengo lo mismo, pero ahora voy a empezar con primer elemento 5. Primer argumento. Esa es la diferencia entre reduce y fold. ¿Sí queda claro? Fold Pero te entonces, permite... ajá, en fold, es que, perdón, ¿puedes subir tantito la lista? La de números totales. Esa. A ver, ¿esta? Abajito, esa, la que se está creando, ¿no? Entonces, Ajá. el reduce está sumando todos los números, ¿no? Ajá. El fold también está sumando todos los números que están aquí, pero dices que es en el 5, pero este 5 no es el 5 que está en la lista. No, así es. 5 Ok. es el primer argumento. Ajá, pero no El argumento contempla inicial. como, digamos, el 5 de la lista. No, no es externo, es totalmente externo a la lista. Sí, ya, esa era mi duda, ¿no? O sea, como que no le veía mucho uso a eso, pero ya lo entendí. Gracias. Ahora tienes flat map. Map me permite traer elementos de uno en uno. Pero ¿qué pasa si yo esta función genera una tupla con 2 elementos? Genera una lista en donde se están duplicando los elementos. Y entonces tengo listas dentro de listas. ¿Cómo aplano yo esto? Con flat map. Si se fijan, la función es la misma, pero si utilizo map, me trae una lista que contiene listas, y con flat map me trae una lista aplanada. Si yo tengo estructuras que son muy complejas, con flat map las aplano. Y el famoso for each, el que vimos la vez pasada. Defino una función y esta función tiene un efecto secundario en algún otro lado. En este caso, en la salida estándar. Y yo puedo hacerlo de manera simplificada. Si solamente es cuestión de aplicar la función, así tal cual. Esto y estos son los mismos.
¿Qué más tenemos? Group by. Agrupa los elementos de una colección según una clave dada. Y devuelve un mapa con las claves y las listas de elementos correspondientes. ¿Cuál es la clave aquí? Si estoy dividiendo entre 2, bueno, si este es el residuo de dividir entre 2, solamente tengo 2 tipos de cosas que me va a regresar, 0 y 1. Entonces, a cada elemento de X le voy a asignar 0 o 1. Y entonces, todos aquellos que dieron 0 son 2, 4, 6, 6 y 8. Y todos aquellos que dieron 1 son 11, 3 y 5. Y entonces tengo un mapa donde tengo un entero y una lista de enteros. Entonces, yo puedo ligar por ejemplo, esta función, en donde todos aquellos que sean pares se pasan de un lado, es decir, aquellos cuyo residuo sea 0, y todos los nones, es decir, todos aquellos cuyo residuo es 1, agrúpamelos con el residuo, que es 1. Yo puedo ordenar con sorted. Puedo identificar aquellos valores únicos con distinct. Puedo tener unas tuplas utilizando zip. Y me voy aquí abajo. Sorted me va a regresar a la lista ordenada. Distinct me va a traer la lista, pero sin duplicados. Y zip me va a ligar la lista que yo estoy ingresando con cada elemento de la lista original y me va a traer pares. Si yo solamente coloco una lista con 3 elementos, solamente me va a regresar 3 pares de elementos. Si yo me paso, solamente me va a traer el número en donde existe paridad, en donde existe una correspondencia. Si ustedes se fijan, I y J no tienen correspondencia con lista, entonces no está dentro de los pares. Aun cuando se ve muy sencillo, zip es una de las funciones más poderosas y me permite ligar elementos de una lista con otra. Yo puedo particionar, vamos arriba, dividir la colección según el predicado. En el caso de aquí arriba, la clave se convertía en el resultado de la función. Aquí lo que yo estoy haciendo es tener un booleano. Y entonces me va a dividir aquellos que cumplen la condición con aquellos que no cumplen con la condición. Ah, por cierto,
Aquí me está regresando, si ustedes se fijan, un enum, un enumerador, no es una lista. Para acceder al primer elemento, yo tengo que utilizar el operador de propiedad, y en este caso, el primer elemento corresponde a la propiedad _1. _2 es el segundo elemento. Me separa primero los que cumplen la condición y luego los que no cumplen la condición. Take me trae 3 elementos de la lista. Los primeros 3. Drop va a tomar la lista y va a eliminar los primeros 2 elementos. Slice ya lo vimos, me da un rango de índice 1 a antes de 4, es decir, 3. Head, que también ya lo vimos, me trae el primero. Tail, me trae todos excepto el primero. Este es el primero. Last, me trae el último. Init, todos excepto el último. Yo puedo validar si la lista está vacía. Puedo ver cuál es el tamaño de la lista. Como ya es muy común, en lugar de hacer un map, yo tengo la función sum y me multiplica, me suma todos los elementos. Product, me los multiplica. Max, identifica el máximo. Mínimo, y estas son importantes. Exist me va a validar si al menos un elemento dentro de la colección cumple con una condición. ¿Existe algún elemento cuyo valor sea mayor que 10? Así es. For all valida si todos los elementos cumplen con la condición. Todos los elementos son menores que 100. Sí. Entonces, todos los elementos, es más, son iguales a 6. Sí, hay elementos que son iguales a 6, pero no son todos. También yo puedo contar, que esta fue la que les fallé en el capítulo anterior. Cuéntame cuántos elementos cumplen con la condición. ¿Cuántos son pares? Encuéntrame el primer elemento que cumpla con la condición, es decir, el primer elemento que sea mayor que 5. Conviérteme en cadena de caracteres y este es el separador. Que no es lo mismo que tu string. El método toString me trae esto. MakeString me trae cada uno de los elementos y le coloco un separador.
Tráeme todos aquellos elementos que cumplan con esta condición. Y cuando lo encuentres, tráemelo. Si no cumple con la condición, ahí le paras. Por eso el while no es tan utilizado. Es decir, mientras X sea mayor que 3, genérame la lista. Y este es al revés. Elimínalos hasta que se cumpla la condición, que sea mayor que 5. Y entonces me quito 11. Ahora, tráeme todos aquellos elementos que sean distintos con una condición. Si yo hago un map, cuando yo ejecuto esto, me va a evaluar los residuos. 11 tiene residuo 1 cuando es dividido entre 2, 2 tiene residuo 0, 3, 1 y así sucesivamente. Hay varios valores, 1 y 0, pero solamente hay 1 y 0. Tráeme todos aquellos elementos distintos de 1 y 0. Solo meter los primeros. 11 queda 1 y 2 queda 1. Ya después se repite. Es una especie de enmascaramiento. Y como tenemos muchas otras funciones, muchos otros métodos. Son una cantidad brutal. La mejor manera de conocerlos, si están desde una notebook, en un entorno interactivo, lista, punto y tabulador. Esta es toda la cantidad de métodos. Y por ejemplo, conviértelo en mapa. No pudo. Pero ¿qué pasa si... y existe la concatenación de métodos. Denme un segundito. Este. Yo puedo concatenar. Si el resultado bueno, si el resultado es cualquier objeto, nada más valido que exista el método. Y entonces el resultado de esto, el objeto resultante, le aplico este otro método. Y entonces lo convierto en un mapa que contiene un entero, que es 0 como identificador, como llave, y el objeto valor, que es esta lista. Vamos a ver si me permite hacer una lista. Y aquí está. ¿Qué estoy haciendo? Lista. Aplico group by. Lo convierto en lista
y de la lista tomo el segundo elemento. Y entonces yo puedo concatenar. Puedo hacer lo que se conoce como concatenación de métodos. El objeto resultante de aquí, si contiene el método que estoy indicando aquí, lo voy a ejecutar y así sucesivamente. ¿Estamos bien hasta aquí? Scala es todavía más complejo, tiene muchísimas más estructuras de datos que podemos nosotros explorar. La realidad es que un buen curso de Scala debe de ser más o menos como de 40 horas. Vamos a dejarlo en 10 horas. Y la próxima semana vamos a hablar ya de programación orientada a objetos, vamos a hablar del compilador y vamos a hablar de SBT, en donde ya estamos hablando de proyectos en donde no vamos a utilizar una notebook, sino que vamos a generar código en bytecode que se puede ejecutar a través de la JVM. De todas formas, no los dejo solos. doc.scala-medio lang, creo que es org.org, más fácil. Aquí está la documentación. Se los coloco en el chat. Esto es apenas la parte superficial de Scala. Scala es poderosísimo, puede hacer muchísimas cosas. Es un lenguaje funcional y les permite realizar operaciones con streams de datos, con flujos de datos que pueden ser de distintas índoles y de diversas estructuras de manera muy eficiente y en memoria. No es casualidad que se haya utilizado Scala para Spark. Con estas características que están viendo ustedes, pueden multiplicarlo por 1 millón de servidores en paralelo y hacer operaciones en memoria con Big Data. Es por eso por lo que Scala es el lenguaje con el que se construyó Spark. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, pues si no hay más, terminamos y nos vemos la próxima semana.